Bien, adelante cuando guste. Bueno, buenos días compañeros, mi nombre es Alfonso Campos y les voy a exponer el capítulo 9 que se llama Enrutamiento Biblios. Bueno, el enrutamiento Biblios. El enrutamiento Biblios es aquel que enruta los paquetes sin considerar lo que hace que su característica principal sea que es fácil de interpretar y de analizar. Este tipo de enrutamiento busca principalmente el equilibrio entre la localidad y el equilibrio de la carga en nuestro sistema. Bueno, el algoritmo de enrutamiento o biblios se puede dividir en varios tipos. El primero que les voy a explicar es el algoritmo de enrutamiento aleatorio Valiant. Bueno, aquí en la figura 9.1 podemos observar la base de este algoritmo, en donde tenemos el nodo de fuente y el nodo de destino. Pero si podemos observar, no están conectados directamente, sino que hay un nodo intermedio, que en este caso es el nodo X, la cual es la característica principal de este algoritmo. Y bueno, algunas de las características son que la carga se puede equilibrar para cualquier patrón del tráfico, reduce la carga de cualquier patrón de tráfico a la mitad de la capacidad de la red. También hay que mencionar que este nodo X se elige de forma aleatoria, o sea, no lo decimos nosotros, sino que es aleatorio. Bueno, ahora vamos a ver el algoritmo de enrutamiento aleatorio Valiant en una topología torus. Aquí en la figura 9.2 podemos observar una topología torus. Las características principales son que da un buen rendimiento en el peor de los casos y usa el enrutamiento XY entre los nodos fuente, intermedios y de salida. Bueno, aquí en la imagen podemos observar que nuestro nodo fuente es el 00, mientras que nuestro nodo de salida es el 12. Y aquí podemos observar cómo funciona, ya que el enrutamiento XY primero da con X y luego con Y, llegando hasta nuestro nodo intermedio, que es el 31, y de igual forma aplica el enrutamiento XY para llegar a nuestro nodo, que es el de salida. Bueno, aquí podemos ver el algoritmo de enrutamiento aleatorio Valiant en redes indirectas. Sus principales características son que sus nodos pueden ser o terminales o de switches, pero no pueden ser ambos. Esto quiere decir que los nodos intermedios no pueden ser ni los nodos de entrada ni los de salida, ya que solo son switches. También elimina los cuellos de botella causados por el patrón de tráfico y su control de flujo debe tener suficientes buffers grandes o profundos para que pueda funcionar bien. Aquí igual tenemos un ejemplo de una red indirecta. Aquí podemos observar, no sé si puedan ver que está como en un rectángulo los nodos de terminal, digo, los nodos de switcheo, mientras que en las esquinas tenemos nuestros nodos de terminales que son las entradas y las salidas. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el enrutamiento o Biblius mínimo. Bueno, este enrutamiento intenta lograr el equilibrio de carga del enrutamiento sin ceder la localidad. También restringe las rutas para que sean mínimas y restringe solo el algoritmo XY, así como el que les acabo de explicar en el ejemplo anterior. Este enrutamiento es muy bueno para las topologías jerárquicas. Esto se debe a que, pues, por lo mismo de que es bueno, digo, esto se debe ya que intenta lograr el equilibrio de la carga y no se de localidad, por eso es tan bueno para las topologías jerárquicas. Y bueno, aquí podemos observar el enrutamiento o Biblius mínimo en una red folded close, también llamada FAT3. Bueno, las características principales es que, bueno, primero les voy a explicar el esquema. Aquí en la figura 9.4 podemos observar aquí este ejemplo. Como se pueden dar cuenta, los nodos de entrada y los de salida son los mismos. Esto se debe a que este sistema es bidireccional. Por ejemplo, en este caso tenemos que nuestro nodo de entrada es el 1 y nuestro nodo de salida es el 6. Y ambos se encuentran del lado izquierdo. Y bueno, aquí primero empieza en el nodo 1 y va buscando coincidencias con los nodos de switcheo para irse por el camino más adecuado. Y bueno, si se llegara a ir por otro camino, esto puede consumir más ancho de banda, haciendo que
que sea de menor calidad y menos eficiente. Bueno, ahora les voy a hablar del enrutamiento Biblius mínimo en una topología torus. Bueno, sus características principales son que preserva la localidad, se puede hacer en un cuadrante mínimo y tiene un bajo rendimiento en el peor de los casos. Aquí en la figura 9.5 podemos observar nuestro esquema. Aquí primero, si pueden observar, tenemos el esquema completo, que tiene 55 nodos. Pero como lo mencioné, se puede hacer en un cuadrante mínimo. Esto quiere decir que tenemos aquí nuestro cuadrante. Aquí está señalado y nos dice que el de entrada es el nodo 00 y el de salida es el nodo 21. Nuestro nodo intermedio puede ser cualquiera de ellos, ya sea el 00, incluyendo los nodos de entrada y los de salida, pueden ser el intermedio. Y aquí a un lado tenemos nuestras posibles rutas según el nodo intermedio que se decida para este sistema. Bueno, el enrutamiento Biblius con carga balanceada. Este es un compromiso o una combinación entre el algoritmo de enrutamiento aleatorio Valiant y el enrutamiento Biblius mínimo en un esquema torus. Sus características principales son que preserva la localidad y tiene un buen rendimiento en el peor de los casos. En los casos de tráfico local es mejor que el algoritmo de enrutamiento aleatorio de Valiant por sí mismo, pero es peor que el enrutamiento o Biblius mínimo. Esto se debe a que enruta paquetes que no son mínimos. Por ejemplo, como en el caso anterior que les expliqué que era un esquema muy grande, se tomaba solo un pequeño cuadrante para que fuera más eficiente y más rápido. Y este no puede hacer eso, sino que tendría que tomar todo el esquema completo. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el caso de estudio, que en este caso es en un enrutamiento Biblius en el enrutador conmutador Avicii Terabit. Bueno, este es un conmutador que que conecta tarjetas de línea de entrada a tarjetas de línea de salida. Siempre va a proporcionar enrutamiento continuo. Y sus características principales son que es un router de Internet escalable, usa una topología Torus de 3 dimensiones y usa una red virtual para cada salida para dar servicio garantizado. Además de que provee un enrutamiento sin pausas, como se los mencioné anteriormente. Aquí en la figura 9.6 podemos observar el enrutador conmutador Avicii Terabit, es una imagen que saqué del libro. Y bueno, por último vamos a tener nuestro diagrama de enrutamiento de nuestro caso de estudio, que aquí en la figura 9.7 podemos observar paso por paso. Y bueno, lo que se realiza es que el paquete entra a una tarjeta fuente y después a un proceso de búsqueda y clasificación de rutas. Después se selecciona una tarjeta de línea destino y se calcula el identificador de flujo. Después se esconde el identificador y se coloca en la tabla de enrutamiento. Y aquí es donde se van a almacenar las tablas, que si se puede observar, tiene 24 rutas para almacenar. Y bueno, eso sería todo de mi parte sobre el enrutamiento Biblios. Ok, muy bien, Alfonso. ¿Alguna duda, comentario de lo que viste? Eh, no te escuchamos. Ah, ya, una disculpa. Ah, bueno, le decía que aquí principalmente es el diagrama es lo que me causó como más conflicto. ¿Sí? Sí, porque no logré entender muy bien el caso de estudio. Se me hizo un poco complejo. Mira, aquí, bueno, lo que está de alguna manera sucediendo es que tienes un paquete y, y cuando llega un paquete dice que tenemos que hacer una búsqueda de las rutas, ¿sí? Una clasificación del paquete. Para eso seleccionamos lo que sería la parte del destino, ¿sí? Y generamos lo que es un identificador de flujo. Ese identificador de flujo se lo hacemos pasar por una función hash que, digamos, nos sirve para, eh, digamos, eh,
evitar que, digamos, imagínate que dos paquetes o dos diferentes orígenes o destinos tengan el mismo identificador de flujo. Por eso la idea del hash que nos permite que sean únicos, ¿no? Esos identificadores. ¿Sí? De ahí se mete a la selección de la ruta y si te fijas, parece que tiene ahí una XOR con lo que sería el destino. ¿Sí? Yo no sé si es realmente un XOR o eh, con el destino y eso se guarda en una tabla de ruteo, ¿no? Esta tabla de ruteo básicamente, o esto se llena una sola vez y ya cuando llegan paquetes que son más o menos similares, ¿sí? Simplemente observamos la tabla de ruteo y de ahí sacamos la ruta que va a seguir el paquete, ¿sí? Eh, incluso aquí, bueno, no recuerdo, ¿puedes regresar la diapositiva para recordar a ver si habla de algún tipo de ruteo? A ver, deja abro el libro, porque aquí habla de un enrutamiento oblivious, pero no sé si es mínimo o no mínimo. ¿Tú recuerdas si es mínimo o no mínimo? creo que no menciona que sea mínimo. A ver, deja nomás lo reviso para no decir mentiras, ¿no? No decir tantas. Dijimos que era el capítulo, ¿qué, perdón? 9. Mm, Aquí está, dice el terabit, switch router, internet, ajá. Sí, no es mínimo. Sí, bueno, lo comento si es ruteo no mínimo. ¿Qué significa que sea no mínimo? Que vamos a tener rutas que pueden ser más largas que otras, más largas que otras, ¿sí? También que de alguna manera esto nos ayuda, esto nos ayuda justamente a evitar también cuellos de botella. ¿Por qué? Porque si es un ruteo mínimo, después puede ser que varios tengan una misma o compartan una misma ruta mínima, ¿sí? De tal manera que ciertos enlaces digamos, se sature, ¿sí? Y al momento de que es no mínimo, puede utilizar algo así como el Valiant, pues, de que podemos utilizar nodos intermedios para poder darle la vuelta o simplemente rutas alternativas aunque sean un poquito más largas, ¿sí? Sin la necesidad digamos, de nodos intermedios, ¿sí? Y esto es lo que, bueno, básicamente se está generando. El diagramita que vemos ahí adelante es justamente el identificador de flujo. Me sirve para, de alguna manera, agrupar, bueno, primero identificar algunos paquetes y separar unos de otros, pero también agrupar paquetes que tengan el mismo identificador de flujo. Con esto pueden ser que tengan una misma calidad de servicio o incluso tengan un mismo destino, de tal manera que de alguna manera la ruta ya está calculada, entonces ya nada más digamos que todos los roteadores a lo largo del sistema ya saben justamente qué ruta van a seguir esos paquetes.
¿sí? Y la idea, bueno, de este sistemita es un poquito la parte del hash, pues, como les comentaba, para evitar repeticiones, sobre todo cuando no queremos las repeticiones. Ahora va a haber unos donde sí vamos a querer las repeticiones. O sea, si tenemos el mismo identificador de flujo, sí, sí nos va a dar el mismo hash, ¿no? Ok, ¿algún otro detalle de esta parte? No, profe, creo que eso fue lo único. No sé si mis compañeros tengan alguna duda. No se puedes poner en la parte del Valiant. Esta parte es interesante, ¿no? ¿Este? El Valiant, si te fijas, o se determina básicamente en utilizar un nodo intermedio, ¿no? Que es ese Sí, mentado X que tienes tú ahí. Y, y imagínate lo siguiente, si nosotros lo utilizáramos, por ejemplo, para nuestra vida diaria, ¿sí? Nosotros utilizamos este algoritmo de enrutamiento para nuestra vida diaria. Imagínense que ustedes tienen que ir de su casa no sé, a la escuela, digamos, a López Velarde, pero dicen, no, pero antes de ir a la escuela, pues voy a ir, no sé, a desayunar, ¿sí? Y ahora voy a ir a desayunar, no sé, por ahí estoy diciendo, ¿no? Voy a ir a Vips, o voy a ir a Sambor, o voy a ir a, no sé, a las tortas de no sé quién, a las tortas de birria. Entonces, se digan, este mentado X realmente es un lugar aleatorio y de alguna manera hace que no todo el mundo siga el mismo camino, digamos, para llegar a lo que sería la escuela, ¿sí? Pero vean que conforme nos acercamos a la escuela, pues los caminos se reducen o los caminos por los cuales yo puedo, digamos, entrar a la escuela, pues prácticamente es el mismo, tengo un par ya nada más, ¿no? Por lo cual, independientemente de si utilizo el algoritmo de Valiant o no, ahí se me puede generar un cuello de botella si no tengo cuidado, ¿verdad? ¿Estamos? sí, profe. ¿Para qué lo utilizamos? Bueno, creo que ya lo comentaste, para distribuir mejor la carga en lo que sería la red, para que no tengamos unos enlaces muy cargados y otros sin ser utilizados, ¿verdad? En el momento de ser aleatorio, pues le vamos a dar, digamos, juego a todos los enlaces, ¿no? Algo similar quiere hacer el ruteo Oblivio, que no es mínimo, y también trata de buscar rutas alternas, ¿sí? Independientemente de la red, ¿verdad? Él simplemente dice, pues ahora vámonos por acá, ¿sí? A veces puede ser rutas más largas, pero lo que tratamos de hacer es de distribuir el tráfico en toda la red y no nada más que esté concentrada en unos cuantos enlaces, ¿sí? La parte del ruteo mínimo, al momento que es mínimo, pues se entiende que son las rutas mínimas que tenemos entre dos puntos, ¿no? Aún así, rutas mínimas puede haber varias entre dos puntos, ¿sí? Entonces también ahí podemos escoger de manera aleatoria. Donde ya no hay varias rutas, sobre todo cuando estamos hablando ya de un ruteo determinístico, que probablemente lo vamos a ver en el siguiente capítulo, ¿no? Ok. Si, compañeros, los demás, ¿hay alguna duda, pregunta de esos algoritmos de enrutamiento? Ok. Bien, si no hay más, le agradecemos mucho, Alfonso. Sí, y continuamos con Fernando. Sí, profe. Gracias. Ok. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, Sí. Muy bien. Buenos días, compañeros. Yo voy a presentar el capítulo 10 del libro de Dali, que es el enrutamiento adaptativo. Bueno, el enrutamiento adaptativo básico. Bueno, ¿qué hace un enrutamiento adaptativo? Un enrutamiento adaptativo usa información sobre el estado de la red, que es típicamente ocupaciones de la cola, para seleccionar entre rutas alternativas para entregar un paquete. Debido a que el enrutamiento depende
del estado de la red, un algoritmo de enrutamiento adaptativo está íntimamente relacionado con el mecanismo de control de flujo. Y bueno, esto contrasta con el enrutamiento inconsciente, en el que el algoritmo de enrutamiento y los mecanismos de control de flujo son en gran medida ortogonales. Bueno, ¿cómo se detecta el estado de la red? Bueno, para saber cómo se detecta el estado de la red, primero nos tenemos que hacer estas dos preguntas. Si la información es local o global, y si la información es actual histórica. Esto lo vamos a ver más adelante con los enrutamientos adaptativos mínimos y, y más adelante. Y bueno, la mayoría de los routers adaptativos usan un control de flujo basados en fleets o paquetes, y también estima la congestión en el enlace local, es decir, usan el estado de las colas en el nodo actual para estimar la congestión en los enlaces locales. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de enrutamiento adaptativo. Tengamos esta topología de anillo, en la cual tenemos aquí 8 nodos, donde el nodo 5 manda paquetes al nodo 6 y donde el nodo 3 desea enviar un paquete al nodo 7. El nodo 3 puede elegir entre la ruta sólida a través de los nodos del 4 al 6 o la ruta de puntos que se marca aquí, que sería del 2 al 0. Es decir, que en el enrutamiento adaptativo lo que hace es tomar una decisión, ya que si el nodo 3 desea mandar paquetes al nodo 7 y utiliza la ruta del 4 al 6, aquí habría un congestionamiento, por lo cual la ruta más óptima sería mandarlos del 2 al 0, o sea, como se muestra aquí en la línea punteada, para llegar al 7. También en el enrutamiento adaptativo hay un concepto llamado la contrapresión. Los enrutadores pueden detectar indirectamente la congestión en otras partes de la red. Cuando las colas de un nodo se llenan, una señal de contrapresión detiene la transmisión desde el nodo anterior y por lo tanto hace que las colas de ese nodo también se llenen. Es decir, suponiendo de que el mismo ejemplo anterior, en la cual el nodo 5 quiere mandar paquetes al nodo 6, bueno, manda paquetes al nodo 6, y el nodo 3 quiere mandar paquetes al nodo 7. Si el nodo 3 decide tomar la ruta de pasar por los nodos del 4 al 6, entonces, para que el nodo 3 se entere de que hay un congestionamiento en el nodo 5, en el caso de aquí en estos buses, que son de 4 paquetitos, se tendrán que llenar estos paquetes para que el nodo 3 se dé cuenta de que en el nodo 5, del 5 al 6, hay una congestión. En este caso, se tendría que esperar 8 veces para saber que está ocupado. Y bueno, la contrapresión se propaga hacia atrás a través de la red en la dirección opuesta al flujo de tráfico. Es decir, que estos paquetitos se van a llenar hacia atrás hasta que se den cuenta de que aquí hay hasta que se den cuenta de que aquí hay un tráfico. Ok, si me permites ahí un poquito de precisión, sobre todo en los términos para que no haya después una confusión.
lo que comentas es correcto, te digo, nada más vamos precisando. Eh, el término de contrapresión es correcto, sin embargo, yo les recomendaría que utilizaran más el término de inglés, ¿sí? Back pressure, eh, porque digamos, no he visto en ningún libro ni nada que mencione la parte de contrapresión, ¿verdad? Incluso puede causar un poquito de confusión, pero digamos el término de back pressure, aunque sea un anglicismo, sí, yo creo que es más fácil que todo el mundo lo entienda a la primera vez que lo escuche, ¿no? Ahora, este término del back pressure o contrapresión, como menciona Fernando, digamos en términos ya concretos, son señales que yo mando hacia en contraflujo, ¿verdad? Recordar que el flujo o si lo quieren ver así, como la presión que se ejerce, es cuando yo estoy queriendo mandar un paquete, digamos, del 3 al 6. ¿Sí? Entonces la presión iría del 3 al 6 porque estoy mandando, ¿sí? Como si fuera agua, ¿sí? Estaría mandando justamente una presión del 3 al 6 para que pueda fluir justamente la información. Y por eso el término de contrapresión o back pressure es que la información de cuando el 6 se sature tiene que ir en contraflujo, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, ahora del 6 al 5, del 5 al 4, del 4 al 3. Y esta señalización es a través, digamos, puede ser de varias señales. Normalmente puede ser una sola señal, es decir, la parte, si se digan, comentamos que nosotros podemos tener una señal que diga ocupado, ¿no? Entonces, si la señal de ocupado del 6 se levanta, ¿sí? O se pone en alto, entonces eso le va a decir al 5 que ya no le puede transmitir más flits al 6. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a estar haciendo el 5? Como mencionó Fernando, almacenando los flits en sus buffers, ¿sí? O en su memoria interna, ¿sí? Y una vez que se llene esto, también va a levantar la señal de bici y le va a indicar al 4 que ya no puede más. Y así de manera hasta que le llega al 3, ¿verdad? Pero vean que no es inmediato, ¿verdad? Si el 6 levanta la del bici, pues puede tardar un tiempo antes de que el 3 se dé cuenta que está de alguna manera saturado esta parte, ¿verdad? ¿Sí lo vemos? Sí. Ok. Esa es una manera. Hay otra manera, que es la basada en créditos, ¿sí? La que está basada en créditos, en lugar de estar mandando simplemente una señal de que estoy libre o estoy ocupado, ¿sí? Tenemos contadores, ¿sí? Por ejemplo, yo sé del 5 al 6, yo sé que por ejemplo que el 6 tiene un buffer de 4 flits, entonces yo tengo un contador del 0 al 4, ¿sí? Donde si yo tengo 4 créditos, quiere decir que el 6 está desocupado, yo le puedo mandar todo lo que quiera. Pero si mi crédito ha bajado del 4 al 0, quiere decir que ya no puedo mandar nada, ya se me acabó el crédito. ¿Sí? O si mi crédito vale 2, quiere decir que todavía puedo mandar 2. ¿Sí? Ok. ¿Estamos? Pero otra vez, Sí. esa información nada más va a estar entre el 6 y el 5. Para que se propague hasta el 3, tiene que ocurrir que se le acaben los créditos. ¿Sí? Ok. Vean que la información va fluyendo de manera local. O sea, primero a los vecinos, ¿verdad? Y si la información realmente tiene que llegar hasta el 3, es un poquito complicado, ¿no? Lo platico esto porque a final de cuentas esto también se puede ver, o lo podemos nosotros tratar de analizar como un método de congestión o anticongestión, ¿verdad? Es decir, no vamos a mandar más paquetes o más flits por un camino justamente que está saturado. Sí, pero vean que para que yo me dé cuenta que esté saturado, pues probablemente ya es un relajo allá en el 6, ¿verdad? Porque ya el 6 se saturó, el 5 se saturó, el 4 se saturó, y cuando se satura el 4, vean que ya hay 3 nodos saturados. Me doy cuenta yo que soy el 3. Entonces en ese momento decido mandar por otro lado, ¿verdad? Ok. Sí, entonces el tiempo de reacción puede ser un poquito lento, ¿no? Pero sin embargo, bueno, es algo que pudiera funcionar. Lo comento ahorita porque, bueno,
puede sonar así interesante, pero este es el problema digamos, del contraflujo o del back pressure, ¿sí? O contrapresión, como le llamaste, que se tarda en llegar la información a donde es requerida. O sea, tiene que ocurrir congestión o, digamos, se me tiene que acabar la capacidad de transmisión en varios nodos antes de poder yo transmitir. ¿Sí lo ven? Sí. Ok, muy bien. Adelante. Bueno, bueno, también se aplica la circulación de la información, donde, bueno, en topologías más complejas que un anillo, por ejemplo en esta, que es una Retoro, la naturaleza local de la información de congestión aún conduce a un enrutamiento subóptimo. Es decir, tomando en cuenta en este ejemplo, suponiendo de que el nodo 00 quiere mandar paquetes al nodo 23, este va a tomar decisiones óptimas. Es decir, el nodo 00 va a tomar una decisión en que va a evitar las congestiones, es decir, del 00 se va a ir al 01 y de aquí va a tomar una decisión. Se puede ir al 02, donde aquí la línea marca que hay una leve contención, pero evitando las contenciones, se va al nodo 11. Y de aquí se va al 11 y de aquí al 21, toma la decisión del 21 y de aquí se toma la decisión de irse por la congestión. Si se fijan, aquí las decisiones, bueno, este algoritmo toma buenas decisiones con respecto a la localidad, pero no toma buenas decisiones con respecto a algo local. Por ejemplo, aquí. Toma buenas decisiones con respecto a algo local, evitando las congestiones, pero en lo global no es la mejor ruta para llegar al paquete. Bueno, ahora viene el enrutamiento adaptativo mínimo. En el enrutamiento, bueno, un algoritmo de enrutamiento adaptativo mínimo elige entre las rutas mínimas, es decir, las más cortas, desde la fuente hasta el destino. Esto genera un vector de salida productivo, es decir, que el destino está más cerca y puede genera una buena carga de canal. Por ejemplo, aquí tenemos un enrutamiento adaptativo normal, donde toma decisiones evitando las congestiones, pero no es la ruta más corta para llegar al nodo destino. En cambio, en este, la ruta que toma es la más cerca al nodo destino. Sin embargo, a pesar de que aquí hay una congestión, él decide agarrar la ruta más corta hacia el nodo destino, que en este caso sería el 2-3. Bueno, también está el enrutamiento adaptativo completo. Bueno, el enrutamiento adaptativo completo, ya no hay restricciones en las distancias. También hay un concepto que se llama misrouting, que sería como desvío o como tomar una ruta equivocada, que esto conlleva que haya un live lock y también debe de incluir un mecanismo que garantiza el proceso en el tiempo. Es decir, que a comparación del mínimo, en este ya no restringimos que los paquetes viajen por las rutas más cortas, sino que los paquetes pueden dirigirse a través de canales que aumentan las distancias desde el destino para evitar los congestionamientos. Es decir, que este algoritmo evitará completamente los congestionamientos a pesar de que la ruta hacia el destino sea la más larga. En este caso, por ejemplo, toma la decisión de irse al 2.1 y aquí se va por el 3.1, evitando el congestionamiento que hay aquí en esta parte. Hace como un desvío
Y así vemos que es la ruta más larga hacia el destino, pero evita los congestionamientos. El live log, bueno, a lo que yo entendí del live log, son como bucles que se pueden generar, suponiendo de que el nodo 00 pase por el nodo 01 y, y del 01 quiere pasar al 02, entonces aquí, evitando los congestionamientos, pasaría al 1.2 y del 1.2 al 1.1 y así en bucle, que es lo que se conoce como live log. Y cuando decimos que debe incluir mecanismos que garanticen el proceso en el tiempo, es decir, aquí no se quedaría en el bucle, sino que al estar en este bucle pasaría a un enrutamiento adaptativo mínimo, donde ya tomaré la decisión de pasar por el congestionamiento de aquí para llegar a su destino. Ok, nada más ahí puedes regresar tantito en la parte del live log. Eh, digamos que la parte de mi routing es justamente tomar desvíos o rutas alternativas que van a ser más largas, ¿sí? Y esto te puede llevar justamente a que nunca lleguemos o tal vez nos tardemos mucho más y esto puede preocupar un poquito a que el paquete tal vez no llegue a su destino, ¿verdad? Entonces por eso te dice que tenemos que tener mecanismos que garanticen que no importa que se desvíe, pero que conforme avance el tiempo, digamos, progrese o en este sentido nos acerquemos más al nodo destino, ¿sí? Y bueno, hay varios mecanismos, yo creo que los vamos a ver más adelante, pero por ejemplo uno de ellos es, bueno, incluso lo tenemos en las redes IP, que es el mentado TTL o el Time to Live, donde nosotros le ponemos un contador y cada vez que pasa por un ruteador se va decrementando ese contador. Si llega a cero, entonces en las redes normales ese paquete se tira. Aquí lo que puede hacer es que se le pueda permitir desvíos, pero una vez que ese número llegue a cero, ya no que se le permitan desvíos y agarre la ruta mínima a partir de donde está al destino, ¿no? Eso podría funcionar, ¿no? ¿Sí, Fernando? ¿Ok? Sí. Muy bien, adelante. Ah, bueno, ah, aquí, bueno, no me queda muy claro esta parte, pero bueno, el balance de carga en el enrutamiento adaptativo, ah, por lo que entendí, era que, bueno, el balance de carga se presenta cuando se distribuye la carga. Por ejemplo, en este caso, decimos que el balance de carga está distribuido y, y bueno, dicen que debe de tener, y debe de ser y es global porque debe de tener un algoritmo híbrido entre el Oblivious y el adaptativo. No me quedó muy claro esta parte, Sí, pero ahí estamos hablando de un ruteo adaptativo que busca un balance de carga en la red. Haz de cuenta que cuando hablamos de balance en la carga en la red es que queremos justamente, bueno, en teoría sería que todos los enlaces tengan la misma cantidad de paquetes transmitiendo, ¿no? Y no que algunos enlaces, como puede suceder, que lleven más información que otros. Esto justamente si es como si yo te dijera en una ciudad, ¿no? Imagínate que decimos, no, es que tenemos que en la ciudad de Zacatecas queremos que todas las calles tengan, o por lo menos en cierto tiempo, tengan, no sé, 10 carros transitando, ¿no? ¿Sí? Entonces tú vas a decir, bueno, pues tan, ahorita olvídate de la hora, vamos a decir, bueno, vamos tratándolo de hacer. Pero imagínate que de repente, si esto lo haces, quiere decir que de repente pues el bulevar va a estar un poquito más vacío, sí, pero otras callecitas más pequeñas pues van a estar más concurridas. Ahí sí se ve o se notaría la diferencia, sí, porque no todas las calles son iguales. Acá en las redes en chip se supone que todos los enlaces son iguales, ¿sí? De tal manera que todos tienen la misma capacidad de carga y por eso es lo que se busca de alguna manera distribuir los paquetes por toda la red, ¿sí? Que no hubiera
unos más cargados o otros incluso inactivos, ¿sí? Eso es lo que se busca, que sea el balance de carga global, o sea, es decir, de toda la red, no tanto en el sentido de los enlaces de un nodo, sino de toda la red, ¿sí? Y por eso se dice que, bueno, vamos a ocupar un algoritmo híbrido que va a ser mm, un poquito oblivio, pero también va a ser adaptativo en el sentido de que tenemos que tiene que adaptar las condiciones de tráfico, ¿verdad? Si hay lugares donde ya está concurrido, pues tenemos que buscar y darle la vuelta, ¿no? A esa congestión para también tratar de distribuir mejor la información. Ahora, el cómo, pues todavía sigue siendo un problema abierto, ¿eh? O sea, esto se habla de esto, pero no hay un algoritmo eficaz todavía, sí, porque vamos a ver, o sea, adelante esto depende no nada más de la red, sino también depende de las aplicaciones que corran sobre la red, ¿sí? Ok. ¿Sí, Fernando? Sí. Okay. Muy bien. Y bueno, también está el enrutamiento basado en búsqueda. Esto lo que hace es, este algoritmo es muy útil para encontrar rutas. Y bueno, esto también construye tablas de enrutamiento. Y bueno, también es útil para encontrar rutas. Ok, si me permites aquí, en mi tesis de doctoral, yo hice algo más o menos como basado en esta rutado o enrutamiento basado en búsqueda. Eh, ¿Qué hice? Tomé un enrutamiento completamente adaptativo, es decir, cuando tú tienes una topología y tú dices, yo quiero calcular cuántos diferentes caminos hay del nodo A al nodo B, vas a encontrar un número, ¿no? Por ejemplo, 10 o 20, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuál de esos 20 caminos le conviene más a la red de manera global, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, les digo, yo lo que hice mi tesis de doctorado, primeramente encontré una métrica para calcular lo que sería, por así llamarle, la presión, voy a definirlo así como la presión, que es la cantidad, digamos, de paquetes, lo voy a dejar así, que es la conocida en la literatura, la cantidad de paquetes que estaban pasando a través de cada enlace. Entonces se calculaba justamente, eh, o bueno, y digamos que inicialmente tienes una red y digamos que la presión de cada enlace vale cero, ¿no? Entonces tú agarras y dices, mira, el nodo 1 quiere conectarse con el nodo 2. Entonces vamos a elegir una ruta para que se comunique el nodo 1 con el nodo 2. Se elige la ruta, ahorita puede ser cualquiera porque está vacío, entonces le seleccionas uno, ¿sí? Y luego agarras que ahora el 1 quiere platicar con el 3, y ahora o el 3 con el 4, y así te la vas hasta que vas agregando uno a uno, ¿verdad? Va a llegar un momento donde vas a saturar ya la red y ya no va a haber manera de hacerlo, ¿verdad? ¿Y esto por qué? Porque lo hiciste de manera gradual, o esto también se conoce como un algoritmo greedy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cuál camino vas seleccionando? Pues los que están vacíos, ¿verdad? Entonces, entre más vacío, pues lo vas llenando, pero llega un momento de que por como lo fuiste construyendo, tal vez tu primera decisión fue incorrecta, ¿sí? Y eso provocó que ocasionaras congestión en otro lado. Los algoritmos basados en búsqueda, de hecho yo utilicé una búsqueda basada en algoritmos genéticos, lo que hace es que no empiezas o vas colocando de uno por uno, sino seleccionas todos y dices, pruebas uno, si funciona, pues ya lo hiciste, si no, vas buscando o haciendo mutaciones, permutaciones, mezclas, combinaciones y demás, para tratar de encontrar, digamos, soluciones a este problema, ¿sí? Entonces, esto, bueno, uno de los capítulos de mi tesis doctoral fue hacer esta parte, ¿sí? Que fue justamente una búsqueda de soluciones, en este caso de ruteo. Eh, Puede sonar sencillo cuando tú nada más tienes, digamos, a lo mejor 4 nodos, pero conforme vas incrementando el número de nodos, el problema crece monstruosamente, ¿sí? De tal manera que les comento, había, bueno, tenía mi algoritmo, que era basado en algoritmos genéticos,
Y para algunas soluciones, creo que era de, no recuerdo si era la de 70 nodos o la de 100 nodos, ya se tardaba unas cuantas horas, ¿no? Para tener la solución para todo, para conectar en 100 nodos, ¿no? Y cada nodo pudiera tener hasta 99 comunicaciones, ¿no? Entonces estamos hablando de 100 por 99, serían 9900 comunicaciones, ¿no? Y eso tendremos que encontrar justamente el óptimo que minimizara, digamos, la presión de todos los enlaces en la red. ¿Sí? Ese es más o menos el problema que estuve yo tratando en mi tesis doctoral. Y es algo que se puede pasar pues por un algoritmo basado en búsqueda, ¿no? Ok, ¿Sí? sí. Ah, y bueno, seguiría el caso de estudio. Bueno, en el caso de estudio vamos a ver la de Thinking Machine, la CM5. Ah, bueno, esta máquina fue la última construcción de Thinking Machine. Fue la última máquina de conexión y la primera que incluía múltiples instrucciones y múltiples datos, que en sus siglas en inglés sería aquí. Múltiples instructions a múltiple data. Esta máquina tenía 16K de nodos de procesamiento, donde cada nodo era un procesador Spark que trabajaba a 32 MHz. Y bueno, y esta máquina tiene, trabaja con tres redes, en la cual una red es para los datos, otro es para el control de la red y otro es el diagnóstico de la red. Aquí vemos la topología que utiliza la CM5, donde vemos que tiene aquí sus nodos conectados en switches. Y bueno, esta topología lo hace como prueba lo hace, o sea, evita fallos, por decirlo de alguna manera, porque suponiendo de que aquí en esta parte falla, el nodo puede optar por irse por otro camino, por este, y eso lo hace como evita los fallos. Y bueno, aquí también tenemos aquí una tablita donde se mandan los paquetes o los flits. En este caso son 4 bits, donde tenemos aquí el hit, que sería la altura, que va como a la derecha, bueno, sube la jerarquía hacia la derecha. Tenemos aquí las rutas y bueno, aquí tenemos ya el paquete. Bueno, este flip tiene una H y una L, que la H correspondería a la altura y la L sería un nivel. Esto lo que hace, compara en qué nivel está y cuánto le falta por subir. Mientras el nivel sea menor a la altura, seguirá subiendo a la jerarquía. Pero cuando sean iguales, empezará a ir hacia abajo la jerarquía. Por así decirlo, esta parte es la que tomaría la parte del enrutamiento adaptativo. Y bueno, eso sería cómo funciona. Aquí algo interesante es justamente que en el paquete lleva la ruta, ¿verdad? Ahí justamente le llevamos esa parte que dice ruta. Cada vez que vamos subiendo, uno de ellos va a estar tomando esa información de la ruta, ¿verdad? Para saber cuál de los caminos
digamos, optar. Ujú. ¿Sí? Entonces, efectivamente, primero es subir en jerarquía y después, una vez que alcanzamos el nivel donde vamos a, digamos, a empezar a bajar, empezamos bajando, ¿no? Ok, muy bien. ¿Dudas, preguntas? Bueno, yo tenía dudas, pero ya me fue respondiendo las dudas conforme pasó Ok. la presentación. Bien, ¿algún otro compañero que tenga una duda? ¿Puedes regresarle un poquito nomás para explicar? Mm, Se digan, estas mentadas máquinas o casi todos los casos de estudio, eh, o particularmente este, ¿no? Este podría ser como que el abuelito del centro de datos, ¿no? Si se fijan, eran cómo conectar nodos de procesamiento o 16.000 nodos de procesamiento, ¿sí? Y teníamos tres redes para comunicar cada nodo de procesamiento, ¿no? Una red de datos, una red de control y una red de diagnóstico. Obvio, la red de datos para intercambiar información, la red de control para configurar lo que se va a hacer y la red de diagnóstico en dado caso que ocurriera un error o saber, por ejemplo, en qué proceso estaba o en qué estado estaba, ¿verdad? Ese procesador. ¿Sí? Entonces, si se digan, normalmente uno siempre platica de la arquitectura, de la topología de una red, pero ya en términos reales, o sea, pueden haber varias redes, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Sí, entonces, imagínense que esto está o puede estar multiplicado por tres, ¿verdad? Tienes esta misma topología para la red de datos, o esta misma topología para la red de control y esta misma topología para la red de diagnóstico. ¿Sí? Entonces, se multiplica por tres ahí la cantidad de, digamos, de hardware y la cantidad, pues, de configuración que se tiene que hacer. ¿Dudas, Ok. preguntas? Creo que ¿No? no. ¿Todo bien? Muy bien. Pues bueno, si no hay preguntas, voy a dejar de grabar.